del hombre de la nueva era, en conflicto con el hombre de la era anterior, sería un tema relativamente a propósito, y no dejarse llevar por la etapa de transición entre dos eras, sino plantear en todo caso el guión dramático entre el hombre de conciencia más de la nueva era y el hombre de conciencia de la era anterior, en situaciones familiares, en situaciones sociales. En fin, yo sugiero que pudiera ser así, pero eso queda para la creatividad. Sin embargo, podría serles útil el cuadro comparativo de las dos eras que escribimos en el primer libro, El Retiro del Maestro, para que se viera la comparatividad, que son unas personas que exaltan el saber y que aman el saber, y otros que exaltan el creer. En fin, pero no sigamos hablando porque si no vamos a estar aquí a las 9 de los eventos. Bye. El año astronómico, aquel en que realmente hay un cambio de estación, en que termina el invierno y comienza la primavera en el hemisferio norte, o en que termina el verano y comienza el otoño en el hemisferio sur. Es decir, donde realmente hay un cambio diferencial, un cambio de estaciones, donde realmente comienza una etapa de generación de la vida, es la astronómica. Es ahí donde inclusive cada mes realmente coincide también con un cambio de signos zodiacales. Cada mes, por lo tanto, es un final lógico de un periodo de tiempo característico a otro periodo de tiempo característico. Es un cambio de signos. Por lo tanto, el año astronómico es verdaderamente el año verdadero, porque, entre otras cosas, además de que hay una realidad cambiante en el año nuevo, donde sí hay un nuevo ciclo, además hay una realidad cambiante en las estaciones, en los signos zodiacales. Por lo tanto, hasta en lo que interviene la germinación de la naturaleza, en que realmente la naturaleza toma su sentido de cambio. Me refiero a la naturaleza vegetal, en que los animalitos entran en sus periodos de vida típicos, como en algunos animales es el celo, y en otros es los vuelos migratorios, y así sucesivamente. Por lo tanto, el año nuevo real es el 21 de marzo. Sin embargo, los años nuevos convencionales
que han sido aprobados por autoridades específicas, sean algunas veces religiosos o gubernamentales, o por acuerdo o costumbre de algunos países. Así tenemos, por ejemplo, que el año nuevo, que comienza el 1 de diciembre, solamente tiene de adoptado un promedio de 180 años o menos. Es a partir de 180 años para acá que se celebra el año nuevo el 1 de diciembre. Por cierto, que no ocurre ningún cambio ni en el clima, ni en la naturaleza, ni tampoco en la vida humana. Realmente es un año nuevo completamente convencional, ya que el sol se encuentra a 10 grados de Capricornio, ya el solsticio ha sido 10 días antes, el día 22. Y por lo tanto, no existe propiamente más que una razón convencional o de algún significado dentro del mundo cristiano que hizo que el 1 de diciembre, 1 de enero, fuera considerado el año nuevo. Pero toda la humanidad del mundo civilizado, sobre todo en los países predominantes de Europa, Estados Unidos, por lo tanto América Latina y otros países subsecuentes, reconocen que sea que no. Pero no se piense que son nada más los únicos 2 años nuevos, porque en primer lugar existe el año nuevo hebreo, el Rosh Hashanah de la casa de David, y que es celebrado por varios millones de judíos, tanto en Israel como en la diáspora, como en todas las sinagogas y como en todas las colonias israelíes que hay. Ocurre en septiembre. Y propiamente es un festejo que ha tenido un significado bastante simbólico dentro del medio de Israel. Igualmente el mundo árabe tiene su primer año, su año nuevo, casi siempre en junio, aun cuando es oscilante en los últimos días de junio y en julio, recordando la égira de Mahoma, el paso de la Seca a la Meca, la ida a la Meca, de manera de que el mundo árabe, que se compone de más de 300 árabes, simplemente en la zona del Medio Oriente, y además de todos los árabes musulmanes que lo celebran en los diferentes países donde se encuentran. Podríamos decir que son por lo menos unos 350 millones de árabes que aún en Francia celebran la etnia, o sea, lo celebran por el año nuevo. Por lo tanto, para no seguir mencionando los calendarios, podríamos decir que fuera del
novedades. No podemos menos que sumarnos a la costumbre y digamos, al sentir, a la idiosincrasia general que gira alrededor de la fiesta de Año Nuevo. Por eso es que nosotros aquí hicimos primero una festividad que, como estamos en preparación inicial, no quisimos que se convirtiera tampoco en una fiesta. Y por eso se trató de cánticos, de coros, de poesías, de villancicos. Y luego finalmente a las 11:30 llamamos para hacer una cadena de identidad, llamando a la realidad de este siglo de 1990, que fue indudablemente el más fuerte de todos en nuestro apostolado, tanto en Venezuela como en otros países como Perú. Y luego la etapa de liberación y por lo tanto la restauración que marca nuestra reunión 90-91 y los acuerdos que aquí se han ido tomando, primero por el primer grupo en preparación y segundo por lo que vamos a tomar indudablemente también en el segundo grupo en preparación. Por cierto que también recalcamos que nunca en la historia de la institución había habido un evento iniciático de esta dimensión, de esta naturaleza, con tal número de mexicanos en las celebraciones 90 y 91, que en el boletín iniciático nos hemos quedado muy cómodos en la cantidad considerada, puesto que llegaron después muchos más hermanos han llegado a la preparación del segundo turno. Igualmente en lo que corresponde a los propios gacas y a los venados, en cantidad superior a lo que ha habido de gacas, inclusive en la línea horizontal, en su historia de tantos años. E igualmente ninguna promoción de crianzas ha sido tan numerosa desde entonces, desde que nació aquel inicial. E igualmente la proporción de Jesús nunca había alcanzado esta dimensión. De manera de que amanecemos a un año nuevo que demuestra la gran fuerza de nuestra identidad en la cima vertical de la cruz. Y este año nuevo, desde el punto de vista de su significado, representa indudablemente el año nuevo de la restauración, es decir, de la restauración 90-91, de las generaciones que constituyen y por lo tanto son constituyentes de la parte primordial de la obra, de la cima de la gran línea vertical de la cruz en Rey. De manera que también la etapa de Año Nuevo es una de las etapas más accesibles para que concurran hermanos a la preparación, puesto que les queda más factible de acuerdo a las vacaciones propias del Año Nuevo.
cierto modo hay esa operatividad en junio y en septiembre, y por eso en junio y en septiembre vamos a estar también en otras zonas del mundo atendiendo a nuestros hermanos que no pudieron venir y que son también numerosos. Por lo tanto, el año en lo que corresponde a años de 365 días son evidentemente casi todos los predominantes son años convencionales. El 21 de marzo podemos realmente considerarlo y festejarlo como un año nuevo verdadero, por todas las razones dichas de todo lo que es la transformación verdadera de la naturaleza en relación con el año astronómico. Pero también habría que decir que hay otros años nuevos que no están regidos por 365 días, ya que ha habido, por ejemplo, la dimensión muy sabia del calendario azteca, de los toltecas, el calendario que determina cada 52 días, de acuerdo a determinados fenómenos que ellos observaron y que son exactos. Así también hay otros calendarios que no son de 370 días, pero que sería como en este momento mencionado, y que tuvieron, claro está, determinadas razones, y que cuando llegó la conquista de los españoles, naturalmente favorito para instaurar el año que usaba el mundo. Hacemos esta expresión para indicar que dentro de la realidad del calendario astronómico, todos los demás años nuevos son respetables según las diferentes comunidades del mundo que los reconocen. Y según nosotros estemos con cada una de esas comunidades, lo lógico es que nos sumemos a su celebración. Como estamos en el mundo occidental, nos sumamos a la celebración del Año Nuevo, el 1 de enero, puesto que, aun cuando no tenga ni 200 años de individuo, es algo que se ha extendido y se ha acostumbrado y se ha adoptado por todos los países. Porque tengo entendido que había quien había tratado el día de ayer o ayer y que no se le pueda hacer nada. Ayer el hermano Mario hizo una pregunta general al maestro sobre por qué la procedencia, la forma de proceder de nuestros sacerdotes, representantes de la línea horizontal, del querer callar. Ello tiene bastantes explicaciones. Nosotros que hemos convivido con el general maestro de Venezuela y también hemos conocido que la vida de ellos, de su educación desde pequeños, la forma como se ha conducido dentro de la obra del pensamiento maestro, es primero hecho el no
profundizar el pensamiento del maestro, aspectos que hemos vivido durante los 16 años que venimos colaborando con el delegado maestro. Por ejemplo, cuando visité Nueva York, y esto también me trae esa oportunidad que el delegado maestro, hay sectas religiosas que su objetivo es despertar el sexto centro, los budistas, el sexto chakra, sin preocuparse de una serie de conexiones que necesariamente despiertan el sexto chakra, requieren y la maestría con que se debe manejar. Hay sectas religiosas que proceden de la India. Vemos que cuando llegó el primer maestro a Caracas y el otro día el venerable maestro con los hermanos de la anterior preparación leyó el periódico cuando el maestro el 17 de enero de 1948 arribó a Caracas. Quienes lo fueron a escuchar fueron personas de una condición muy humilde de Caracas. El Guru Estrada era una barista, tallador de madera. Él dirigía un grupo de la teosofía y donde asistía el Guru Mejía. El Guru Mejía vivía cerca donde la casa sede actualmente, en el barrio obrero. Se educó desde pequeño con el padre Machado dentro de un aspecto religioso propio de la religión católica, y más tarde se unió a la teosofía junto con el Guru Estrada. Entonces, cuando salió en la prensa que llegaba el doctor Sergio Manuel que iba a dar conferencias en una determinada parte de Caracas, el maestro, por cierto, llegó a un alojamiento que está en La Pastora, que es un barrio donde los hermanos de Venezuela han tenido la oportunidad de ir a ese barrio y a lugar donde el maestro, que justamente el general maestro el otro día refería que se colocó una placa en la portada de la casa que él promovió en 1972, el general maestro Rey, para que el embajador de Francia develara la placa y que no es fácil, como ustedes saben, mover para una cosa que a veces el maestro no es conocido en Francia, y más se reconoce dentro del mundo de la Alianza Interuniversal en América Latina, sobre todo en América Latina. Entonces, el embajador va a revelar en esta placa, dice, las instituciones más de noticia, aquí llegó el doctor Sergio Manuel el 17 de enero de 1948, y en este lugar, en el lugar de los delitos, del asentamiento de que le decían homenajes, sus más cercanos discípulos, el honorable maestro, como siempre, guardó una consideración, un respeto por sus 5 discípulos, porque consideraba que eran reconocidos como maestros, y nosotros también que estamos dentro de los discipulados de mañana, los discipulados tal vez debemos de tener una consideración y respeto por nuestros discípulos, porque el maestro y la vivencia que hemos tenido con él y muchos hermanos han
entre nosotros debemos tener consideración dentro de nosotros, dentro de los que seguimos al apóstol de Javier, ya que vemos que nuestros atacados han caído en errores y realmente nuestro ser en sí ha visto, no se siente unido de ninguna manera a ellos, ya que si seguimos al Maestre es porque debemos seguir a quien ha seguido su voluntad y sus pensamientos. Entonces, como les decía, los dos sacerdotes conocieron físicamente al Maestre, jugaban con el Maestre en Caracas, en el arma, lo que el arma de limón en aquella vez era una chocita, lo mismo la cárcel donde llegó el primer Maestre. Y ellos nunca han sido personas de estudio. El Mejía, cuando conoció al Maestre, estaba en el ambiente de deporte, de boxeo. Hay mucha gente que conoce a Gurú Mejía cuando era boxeador, era deportista. Lo que pasa es que el Maestre tuvo un reconocimiento para ellos en función de que cuando llegó a Caracas, y no fue aquí en Nueva York ni Guatemala donde llegó, lo reconocieron como la batalla, como el Cristo de la era. Y quien lo reconoció realmente fue Rubén Estrada. Porque, como dijo el Maestre, declaró en los viajes de Caracas a llegar al aeropuerto, porque esa entrevista que le hizo el periodista Pacheco fue en el aeropuerto de Caracas, dijo que llegaba a Venezuela, pero que su destino era el Perú. Entonces, como pensaría el Maestre que en Venezuela tal vez no se le reconocería por el bien, pero por otra parte ya tenía él previsto venir al Perú. Entonces, llegando a Caracas, el Gurú Estrada fue a verlo y lo reconoció como el Cristo, como la batalla. Entonces fue que el Maestre, al tener ese reconocimiento, se quedó en Venezuela, se quedó en Caracas. Y por ello es que establece la sede mundial de Caracas, porque fue uno de los países americanos donde primero se le dio ese reconocimiento. Posteriormente, el Gurú Estrada donó la casa sede, del lugar donde está actualmente la casa sede, era propiedad del Gurú Estrada, el hermano mayor. Y el Maestre comenzó a desarrollar muchas actividades. Luego viajó a Maracay, donde inclusive también consiguió el lugar donde actualmente es el ANA de Maracay, aunque donde está el ANA actualmente en Maracay no es donde vivió el Maestre, sino en la parte posterior que la viuda, la hermana Luisa, vendió al grupo de José Rafael Estrada. Entonces, ese lugar donde el Maestre realmente convivió en el ANA de Maracay, no donde esté el ANA, sino en la parte posterior y ahora en manos del grupo de Estrada Valero. Decía que la letra mata y que el espíritu vivifica. Y que para qué veníamos al Maestre, para qué repetíamos lo que el Maestre decía si no lo vivíamos. Y entonces nos indicaba de que no digamos lo que dice el Maestre, sino lo que nuestra conciencia y nuestro espíritu nos dicta. Entonces prácticamente a quienes lo siguen a él les prohíbe leer al Maestre.
de estudiar al maestro. Cuando el venerable maestro Ferriz les enviaba innumerables comunicaciones, él iba a llevárselas personalmente a Maracay. Se ha hecho 1000 viajes o más a Lama de Limón a hablar con ellos, es muy poco. En los últimos años descubrió el venerable maestro que más fácil era a algún medía leer en columnas, porque él no tiene muy buena vista, tiene cataratas en la vista y casi no lee por el problema de la vista. Entonces, con una lupa va leyendo, una lupa muy pequeñita. Entonces el maestro se ideó una forma de columna a la mitad de la página para que todo lo que él le enviaba pudiera ser accesible a él. Pero nunca de todas las comunicaciones que el venerable maestro le envió, cuando llegaron los problemas graves del Perú, los problemas graves del Paraguay, los problemas de toda la hermandad afligida y desorientada, el maestro le enviaba esos escritos para que él pudiera ayudar a solucionarlo, puesto que Trujillo siempre se mostró agresivo y con una gran incomprensión. Su único objetivo era sacar al maestro de la institución, destituirlo como rector de los colegios iniciales. Pero en el fondo quien movía todo era el Gurú Mejía. Es en el fondo que él mueve los hilos y el Gurú es el detonador. Ya que nosotros hemos vivido y hemos visto esta realidad, les hablamos porque sabemos cómo se han movido y cómo han orientado a la hermandad en contra del venerable maestro, con una serie de infamias y haciéndose la víctima siempre prometida para dar compasión y que la hermandad se pueda en contra del maestro. Presentando una imagen de las enseñanzas del Cristo sangrando de coronas de espinas, haciendo ver que él era el que estaba coronado de espinas y que estaba sufriendo por la humanidad. Y a muchos de sus discípulos los ha conducido haciéndose víctimas para que se fueran en contra del venerable maestro. En realidad, él no ha tenido nunca por qué hacerse víctima, porque siempre ha tenido la hegemonía de la institución. Lo que él ha ordenado siempre se hizo, y a la fuerza, como hizo Trujillo en múltiples oportunidades. Así es de que todas las comunicaciones que el venerable maestro les hizo llegar en todos los años que hemos podido colaborar con él, nunca tuvo respuesta, ni sus idas ni sus comunicaciones. El maestro en alguna oportunidad pensó que de repente era también tal vez no podía tener accesibilidad a una lectura fácil por lo complicado de estar leyendo páginas íntegras, y por eso es que hizo unas columnitas para que tuviera con letras grandes mayúsculas. Pero no era eso, sino su objetivo era otro. Hasta el último, hasta la saciedad, tuvimos buena voluntad para él, la buena voluntad de la ñana, del primer buque de la ñana. El maestro hasta el último
fue abogar por la hermandad. Nosotros somos testigos de ello, pero nunca ellos se aperturaron a nada. Cuando el otro día escuchamos a los hermanos de que había un drogadicto que quería tener todo el poder de la institución en Paraguay, y sobre 60 hermanos había 3 que inclusive sacaron notas periodísticas en contra de hermanos del Paraguay, y cosas tremendas que a veces da pena contar a la hermandad, lo que hacía este drogadicto en la seccional de Paraguay. El maestro fue personalmente a hablar con el grupo Mejías y Trujillo. Llegaron cartas de la hermana Cristina Pávez para escribiéndoles a ellos y al maestro, planteándoles la situación grave de Paraguay, pero ellos no hicieron caso. Entonces, como digo, siempre tuvimos buena voluntad para ellos, sobre todo el maestro, pero vimos que realmente esa buena voluntad se debía de acabar, porque lo que querían era destruir a toda la hermandad que seguía el discípulo del saber. No les ha importado nada, e inclusive han ido contra vidas humanas, contra los derechos humanos, con tal de aniquilar y destruir a toda una hermandad, que han intentado hacerlo, pero vemos que no lo pudieron lograr. Así es de que todas esas actitudes de los dos atacados son falta de nivel cultural. El nivel cultural que tiene el venerable maestro no se compara al nivel que ellos tienen. El Gurú Mejías no estudió ni primaria, el Gurú Gil fue un profesor rural del estado de Tocuyo, del estado Lara, que no tuvo una educación sino la de ese lugar, que las personas allá son fuertes, poco de estudio. Es un lugar donde más se dedican a la agricultura, porque naturalmente son desiertos del estado Lara, es parte de la parte occidental de Venezuela. Así es de que ellos no han tenido un nivel cultural para poder comprender a un autor tan subgéneres y tan culto y tan grandioso como su bien maestro. El Gurú Mejías, como ya muchos hermanos de la anterior preparación, inclusive dieron el testimonio de que impedía que los hermanos estudiaran, que se destacaran dentro de sus profesiones. Como un iniciado que exige al maestro va a estar en contra del estudio, de la investigación, de la profesión, si el maestro nos dio el ejemplo de tener 7 títulos universitarios y doctorados, 5 doctorados, 5 títulos universitarios, y donde podemos ver en su obra grandiosa que cita a más de 2000 autores, los autores más destacados de su época, y la forma diáfana y tan culta de tratar su literatura, su pensamiento que es propio de la nueva era y que irá más allá de nuestra era, conjuntamente con el exégesis, como decía nuestro querido hermano de preparación Agasta, Juan José Sigalán, que no se sabe en qué momento comienza el maestro y en qué momento el venerable maestro con el exégesis la cometió. El discípulo que más afina en el pensamiento, la preparación del maestro es indudable, que es el discípulo del saber.
es indudable, su educación desde pequeño en el Japón, su educación con su padre que lo puso en distintas escuelas, en la hebrea, en la escuela evangélica, en la católica, para darle una universalidad de criterios. Es decir, realmente el que más afina con el nivel cultural del maestro es el discípulo del saber. Entonces nosotros en Venezuela quedamos convencidos de que estas fallas de los dos representantes de querer y de callar han sido falta de nivel cultural, de comprender a su libre maestre en su dimensión, no solamente en su dimensión como la batalla y mensajero de la era, sino en su dimensión cultural. Él decía que escribía cuando estaba en Europa, y eso lo podemos ver en los propósitos psicológicos, en las circulares. Decía que él escribía para los escritores. Él se relacionaba con los científicos porque él era científico y era regente del acuario para los hermanos, para los miembros de la gran fraternidad universal. O sea que el maestre muy claro fue en sus criterios en cuanto a lo que era la parte de la gran fraternidad universal, la orden del acuario, él como regente de la orden del acuario, y también el mundo cultural que lo rodeó en Europa. En Europa fue cuando se relacionó más con el mundo cultural, el mundo de los escritores. Las cartas que hemos podido ver en el cuaderno 3 del Bertón, que son más de 30 cartas publicadas que le escribió al venerable maestro, así como en otras que ya ha publicado el venerable maestro, vemos que el maestro se dirigía en el papel enfrentado de la actriz para dar una imagen distinta a la que vio cuando llegó a Venezuela. Entonces, la imagen que el maestre dejó en Venezuela fue más una figura preciosa, una figura bella, crítica, pero en sí no pudo impartir su enseñanza, su pensamiento, no porque en esa época no hubiera personalidades preclaras en Venezuela, porque sí lo hubo. Tenemos a Oscar Prienti en Venezuela, en Caracas, que es una de las figuras más importantes de Latinoamérica, premiado como príncipe de Asturias. Lo mismo Aristides Bastida, periodista científico renombrado en América Latina, reconocido por la UNESCO, tiene el premio Calinza de la UNESCO como el mejor periodista de Latinoamérica. En esa época está la familia de Rómulo Gallego, el mismo Rómulo Gallego, que fue presidente de Venezuela. En Venezuela siempre hubo gente muy culta, sino que donde llegó el maestre no fue precisamente el nivel que sí hubiéramos querido que llegara. Fue de los niveles más humildes, empezando por el hermano mayor que nació en Guadalajara, que es uno de los barrios más humildes de Caracas, mucho más humilde que el 23 de enero, que es un barrio temeroso, un barrio que justamente está al frente de la casa sede. Y bueno, esto les relato, hermanos, porque para muchos hermanos no conocen de una serie de cosas y es necesario de que estén enterados también, no solamente vean las cosas bonitas, sino la otra cara de la medalla. Así es de que hemos
hemos considerado siempre que el problema que ha surgido en la institución ha sido un problema ideológico de no comprender al maestro en su dimensión, en su pensamiento, en su grandiosidad plasmada en su literatura por los representantes de la línea horizontal de la cruz, y por aquel que sí ha estudiado como coordinador de la literatura cultural y maestre que dio la parte más importante como fue la coordinación general de la literatura, porque ahí está plasmado el pensamiento del maestro. ¿Por qué es que el maestro lo designó al venerable maestro como coordinador general de la literatura? Que es la misión más sagrada que le dejó, y que el Gurú Gil, movido por el Gurú Mejía, ha transgredido esta misión sagrada, llevando él el papel de coordinador de la literatura, no teniendo el nivel cultural ni preparación académica suficiente para ejercer este papel. Ya vimos o hemos escuchado por parte de los hermanos que se prepararon en 1987 para el grado de virtud, la forma como han estado traduciendo la literatura del maestro, no solo traduciendo, sino también ni siquiera estudiándola, ni siquiera estudian la literatura en el AMPA del maestro, porque no permite, el sistema del AMPA no permite que se estudie y se profundice a su nivel maestro. Entonces, el Gurú Gil no tiene la autoridad ni del maestro, ni académica, ni iniciática para ejercer este papel que ha invadido. Lo que han hecho ellos es invadir las funciones que le dio, la sagrada misión que le dio el sublime maestro al venerable maestro. Han invadido, y nos consta que él fue siempre respetuoso del símbolo que les dejó a ellos. Siempre fue muy respetuoso, muy adherente a respetar cuando el Gurú Mejía, cuando era rector de los colegios iniciáticos y actual hermandad de consta, que viajó por todos los países de Europa, de América, para implantar templos Agna, para consagrar templos y Agna. Pero y era porque le correspondía la misión de los templos que le dijo el maestro, y al Gurú Gil lo dejó encargado de los Agna como director, que ya le dio incluso delegar ese cargo de director de Agna, porque los cargos no son eternos. El maestro dijo que los cargos no eran eternos, que los que sí se advitan son los grados iniciales, pero ellos tienen cargos advitan, como se autonombró el Gurú Gil, director general de la institución, cuando ese cargo ya no le corresponde. Él declaró y tuvo la osadía de declarar, de decir a nosotros, a los que nos reuníamos, miembros del Consejo Supremo, cuando nosotros quedamos con una minoría aplastante y de hermana gastadora de personas, que la circular número 22, donde está el rector de los colegios iniciáticos a la cabeza de la orden, el maestro la había suprimido y que había dejado como única circular la circular 42, cuando eso no es así. En la circular 43, justamente posterior a la 42, el sublime maestro dice, al inicio de la circular 43, que dice que para el correcto funcionamiento del movimiento se debe tomar en consideración las circulares 7, 22 y 42, y la parte medular de la institución
ya que cualquier institución es administrativa y vemos que hay instituciones que llevan su administración de una forma profesionalista y muy ejecutiva y que muchas veces en la institución no se ha llevado así, justamente por todos estos inconvenientes que se han tenido con ellos. La institución sobre todo es iniciático porque nos mueve la superación del ser humano, la reeducación de la humanidad, como dice el maestro, y no precisamente una institución administrativa que comenzaron a sacar en las circulares del Consejo Supremo la administración iniciática, de donde ellos comenzaron a decir que la administración era iniciática, la jerarquía administrativa iniciática, cuando en ninguna parte el maestro dice de la jerarquía administrativa iniciática. Eso es propio de la orden y propio de las funciones del rector de los colegios iniciáticos. Entonces, como en la circular 22 el maestro pone a la cabeza del movimiento de la orden, inclusive en la parte derecha, porque el maestro en la circular 22 hace como una división en el organigrama y dice, inclusive explica el maestro que hay la dirección administrativa y la dirección esotérica, la dirección exotérica y la esotérica, y que la una y la otra tienen que ver entre sí, que se deben respetar, y pone a la cabeza al rector de los colegios iniciáticos junto con el servicio, mejor dicho, el rector de los colegios iniciáticos está a la cabeza del servicio iniciático esotérico, y por debajo, en la parte derecha de la circular, en el organigrama, el maestro pone por debajo al Consejo Supremo, porque naturalmente es la parte administrativa. El otro día veíamos de que Tai Lama es la autoridad esotérica dentro de la tradición tibetana. El Dalai Lama es la autoridad espiritual. El Dalai Lama es la autoridad ejecutiva, administrativa, y el Pancha Lama es la autoridad espiritual. Entonces, ellos han transgredido la tradición iniciática de todos los tiempos, y esto es muy grave lo que ellos hicieron y han hecho, porque una de las cosas que se han respetado dentro de la tradición tibetana, que es la tradición más antigua, haciendo el paralelismo con la tradición tibetana, justamente han atacado, han desconocido, han tratado de destruir a quien es la autoridad esotérica, el representante directo del maestro, como el maestro dice en su circular, y que el venerable maestro respetó grandemente cuando el Gurú Mejías era rector de los colegios. El Gurú Mejías lo llamó al venerable maestro cuando recibió la transmisión de la rectoría de los colegios iniciáticos de manos del Gurú Gil, y llamó al maestro, que ya entró como director general. Le transmitieron la sucesión apostólica como representante del maestre, que el maestre dice que son yo mismo, la dirección general, y que en esa época en que él recibía la dirección general se le debió haber reconocido el 6º grado, porque yo mismo representa el ser un apóstol, el tener el 6º grado. No es nada más un cargo administrativo, la dirección general. Vemos en las circulares que cuando el sublime maestro lo nombra inspector general al venerable maestro, el maestro le dice en las circulares, está en la circular, el tomo 2, me parece que está por la 290,
291 esa referencia, en este momento no recuerdo bien, pero sin embargo en el cuaderno 3 del rector ustedes pueden ver todas esas referencias. El sublime maestre les dijo que conjuntamente con el cargo de inspector general lo elevaba al grado de gurú, porque le correspondía a ese estado, a ese cargo administrativo. Y vemos que la circular 42 del maestre en la parte derecha hace en el organigrama las líneas corresponden al inspector general y al servicio iniciático esotérico. A veces la hermandad se ha dejado llevar por suposiciones, por noticias que les han llegado y de gente que realmente no ha profundizado ni estudiado al maestro. Hemos tenido la gracia de los hermanos que estamos con el maestro. No nos pueden decir tal o cual cosa dice el maestro, porque gracias a Dios hemos profundizado y sabemos qué dice y qué no dice el maestro, y precisamente por eso sabemos cuáles son los errores más garrafales de los dos representantes de la línea horizontal, porque ellos han querido conducir, desviar a la hermandad y no realmente llevarla a que se cumpla el pensamiento y la voluntad del maestro. Y con el dolor más grande veíamos con el maestro y sobre todo veíamos al maestro como nos veíamos impotentes hermanos, al no poder solucionar esta problemática, sobre todo porque la hermandad no estaba enterada de la problemática que ya se había gestado desde el tiempo inclusive del sublime maestro. La hermandad estaba desinformada porque el maestro había callado durante 25 años de toda esta problemática por un respeto y consideración a sus condiscípulos. Nos veíamos impotentes al ver que el Gurú Gil decía que la circular 42 era la verdadera que el maestro había dejado, que la otra por el problema del Gurú Estrada la había suprimido. Cuando el maestro, eso fue una gran mentira del Gurú Gil, porque cuando el problema del Gurú Estrada, cuando la separación del hermano mayor de la institución, el maestro ya había escrito su circular. O sea que no fue así como el Gurú Gil dijo a la hermandad. Y nosotros nos veíamos impotentes porque el maestro tuvo que estar en 40 meses de retiro en silencio, sin dar a conocer semejantes errores a la hermandad. Y por mi parte y por parte de muchos hermanos le decíamos al maestro que debíamos dar a conocer a la hermandad la problemática, que no debíamos seguir callados, que debía ya la hermandad conocer de todo esto. Y entonces cuando el maestro terminó los 40 meses de retiro, es cuando salió el cuaderno 3 del rector. Cuando salió el cuaderno 3 del rector, en la portada está la circular 22, para que sea vigente la circular 22, que se respete la tradición iniciática de todos los tiempos, de todas las órdenes que han habido en el tiempo, la orden